El puente Pueyrredón es la postal de las tensiones de la Argentina, de la lucha de clases sociales, de los sueños de trabajo de los obreros, de la resistencia de clases sociales y de gobiernos a través de la policía, lugar de enfrentamientos, de tristezas en múltiples ocasiones. Pero hoy es un día especial. Hace 17 años, no exactamente así, pero muy cerca, fueron asesinados Kostesky y Santillán. Hoy no pasó eso porque es tal el predominio que hay de estas fuerzas. Esto es hoy. ¿A usted le parece? Contra los obreros, contra quienes iban a recordar a las víctimas de los ataques del Estado, aquello del 2002, que todavía está profundamente en el corazón de los trabajadores. Esto es lo que ocurría hoy temprano por la mañana en el puente Pueyrredón. Allí hubo golpes, hubo hostigamiento, hubo una resistencia absolutamente exagerada para el panorama tal como se presentaba, lo de siempre. Además, en la fuerza represiva de un gobierno neoliberal que tiene a una mujer tan impresentable como Patricia Bullrich al frente. El comportamiento es este. Están dispuestos a cualquier cosa y eso se siente también del otro lado. Se siente por las mujeres, por los niños y por los hombres que van hasta el puente Pueyrredón en jornadas como esta. Hubo una mujer golpeada y hubo también la presencia del padre de Darío Santillán. A mí me pegaron, que venga Bullrich acá y que dé la cara el gobierno represor, porque no les bastó con matar a Maxi y a Darío, también nos reprimen y nos quieren matar a nosotros. Y tenés que pedir por favor que pasó el puente no es la pelota, acá lo hemos pagado con sangre, acá lo hemos pagado con vida, acá se murió mi hijo, acá se murió mi hijo, acá lo mataron a mi hijo. El padre de Darío Santillán, en ese puente Pueyrredón, que es un emblema, es un tango de la Fernández Fierro, el Cuarteto La Púa, Victoria de Raimundo, Chalarrasta, es decir, los artistas populares también se ocupan de esa historia, ese latido constante que es en la vida, no ya de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, el puente Pueyrredón. Darío Santillán, junto a Kostesky, cayó en circunstancias que por suerte después conocimos exactamente cómo habían sido, pero que fueron ocultadas de una manera muy particular por los medios. Vamos a repasar un poco quién era Darío Santillán. ¿Puede usted creer que como si fuera ahora mismo Darío Santillán, cuando Macri todavía no era ni siquiera funcionario del gobierno de Buenos Aires, tenía cosas para decir de Macri? La autopista Buenos Aires-La Plata es un bloqueo importante porque acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos de Macri. El peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos de Macri. Y es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora nos viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos con el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Poco tiempo después sería asesinado por obrero, por pobre, por luchador, por piquetero. ¿Qué es ser piquetero? Esa palabra tan estigmatizada, como ocurrió con el apagón de la ciudad de La Plata, y apagón otra vez en Citibel. Es decir, no era que la gente salía porque no puede más vivir días y días sin luz, como está sucediendo. Salían porque son piqueteros. Esto es lo que decían los diarios oficialistas. Pero ¿qué es ser piquetero en el recuerdo de Darío Santillán? De hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser piquete. Darío Santillán, asesinado junto a su compañero Kostesky. Al otro día mirábamos los títulos de los diarios y Clarín titulaba no que el gobierno había matado, lo que usted sabe desde siempre. La crisis causó 2 nuevas muertes. La crisis causó 2 nuevas muertes. No se sabe aún quiénes dispararon.
Ahora se conoce que ellos tenían las fotografías. Ellos supieron perfectamente qué era lo que había sucedido ese día aciago de hace 17 años. Pero lo querían ocultar. El personaje que está detrás de todo lo maléfico que se pueda hacer contra el trabajador en la Argentina. El hombre que digita y titiretea con todos los personajes de gobierno. Aquel momento lo había hecho con Duhalde. 4 meses antes, Duhalde le había llevado adelante la especificación asimétrica. Uno de los grandes robos que Clarín se ha permitido hacer con el país. Vía, por supuesto, la extorsión. El manejo que les vamos a demostrar. Porque verán ustedes, por ejemplo, a Cavallo, hablando de la especificación asimétrica. Mire cómo empieza hablando de Duhalde. Fue Duhalde que se prestó sin saber realmente para qué lo iban a utilizar. Ahora, los que motorizaron todo eso eran los que estaban fuertemente endeudados en dólares. Los grandes endeudados en dólares y en pesos, en las épocas de alta inflación, siempre se sacaban las deudas de arriba con las devaluaciones y con la inflación. Se dieron cuenta que si convencían a Duhalde de la especificación, ellos se sacaban de arriba deudas por 50.000 millones de dólares y las tiraban sobre las espaldas de los ahorristas argentinos. Hasta simpático me cae Cavallo viendo este audio, porque es muy importante. Esta fue la historia, la de siempre, desde 1976 en adelante, de papel prensa en adelante, siempre la extorsión, siempre el negocio, siempre palos para el que no acata y protección para el que sí lo hace. 4 meses antes, especificación asimétrica, Clarín conseguía salvar millones y millones de pesos que por supuesto los tenía que sostener el habitante. Qué cínicos que son. Y era todo lo que les interesaba de aquel momento. El país se caía a pedazos. Asesinaban gente, pero ellos le pagaban a Duhalde con ese título que escondía la verdad, la especificación de hacía 4 meses. La que hizo Duhalde porque otros se negaron en aquellos tiempos tan duros. Adolfo Rodríguez Sá, ¿se acuerda? De la época de los 5 presidentes, pasó por la presidencia de la República. Y lo que él cuenta, que se asocia a lo que estaba diciendo recién Cavallo, es altamente demostrativo de lo que casi todos los días, si podemos, le decimos desde aquí. Tenemos un enorme poder que hace lo que quiere con nuestras vidas, que se queda con lo que quiere de lo que nos pertenece. Mire lo que se encontró para ser presidente de la República Argentina en su escritorio, el único día prácticamente que tuvo de trabajo, Adolfo Rodríguez Sá, presidente en ese momento. Estaba el proyecto, el único papel que estaba en el escritorio de la jefatura de la Secretaría Legal y Técnico de la Presidencia, era el proyecto de especificación asimétrica, el borrador. ¿Y quién lo llevó? Que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo encabezaba el Grupo Clarín, los empresarios, los industriales de la época. Son los mismos de ahora. El Grupo Clarín le pidió la devaluación asimétrica a usted. Sí. ¿Y usted le dijo que no? ¿Que no? ¿Y usted cree que después se formó todo lo que le hicieron los vacíos para acompañar esa salida anticipada suya? Fueron los creadores del golpismo democrático. Tuvieron primero un presidente, después otro. Es tan clara la historia, pero cuesta tanto verla porque es que hay otra historia. Pero la historia la cuentan los ganadores, como dice la canción, y los ganadores son ellos. Los ganadores de poder, los ganadores de dinero, los que difaman, los que mienten, los de las fake news, todo el tiempo. Después les voy a mostrar una, pequeña si se quiere, en la inmensidad de las mentiras de estos medios, que dan palos si se les enfrenta, pero dan mucha protección. Ese título de Duhalde, esa vergüenza periodística, que significó, aquel título era el pago de la especificación asimétrica. Plincaja había hecho Mañeto y toda su gente. Millones y millones. Entonces sí, era la crisis, no la policía, no las fuerzas del gobierno. Era la crisis la que lamentablemente se llevaba 2 muertos. Han sido capaces de todo. Volviendo a ese histórico puente Pueyrredón, recordemos que yo creo que fue la primera represión que realizó este gobierno allí. Fue contra los jubilados. ¿Se acuerda de eso? Tan solo para darle el valor simbólico, firme, que tiene el puente, pero también el valor de la actualidad. Bueno, estábamos cortando acá pidiendo que nuestros reclamos, y el señor comisario
nos repudió. A él lo lastimaron, a mí me lastimaron acá, la pierna. A este compañero también nos reprimieron, nos sacaron. Jubilados, la mayoría de los jubilados y pensionados está ganando 4.900 pesos. El gobierno ha anunciado que en septiembre nos va a dar el 14,16 de aumento. Nos está robando con la inflación ya, porque tendría que ser el 32 según la inflación. Nos está robando ya un 17%. Y nos han pegado toda gente mayor, como ustedes ven. Los jubilados, reprimidos aquella vez, pero además usados para la gran mentira de la reparación histórica, robados como han sido a partir justamente de que Pichetto se golpeaba el pecho y decía ahora sí que los jubilados se van para arriba. Todos sabíamos que era una desgraciada mentira la que estaba diciendo. Y terminó su día político en la actualidad junto al gobierno al que le hizo ese favor. Mire lo que es un jubilado para ellos, un cliente. Créditos de ANSES. El gobierno está volcando 1.000 millones por día al consumo. Les presta plata, por supuesto a un interés más alto que lo que es el aumento del salario de los jubilados. Desde que se relanzaron en abril se entregaron préstamos a jubilados, etcétera. Es el año en el que un poquito de consumo tienen que lanzar. El gobierno se basa de los dineros de la ANSES. ¿Usted se acuerda de lo que han dicho de usar los dineros de la ANSES cuando no eran gobierno? Lo que yo quería decir es que en el Fondo de Garantías del ANSES se han perdido 9.000 millones de pesos. Estos 9.000 millones de pesos significan 6 millones de jubilaciones mínimas. Están vaciando el ANSES. Mienten ahora con el tema del ANSES, quieren manotear la plata de nuestros jubilados, nuestros abuelos. ¿A dónde van? Con lo cual vaciaron el dinero de los jubilados. Porque el porcentaje de lo que debes afuera es lo que debes adentro. ¿A quién le debes? Al ANSES. Es decir, te vaciaste la cuenta de los jubilados. La dependencia del Banco Central o del ANSES, esas dos cajas heterodoxas que tiene este gobierno, son cada vez más utilizadas. Fundiste la Argentina y quedaste bien afuera. Sobre todo a los jubilados, sí. Si vos usás la plata de los jubilados para hacer política, ya perdés toda autoridad moral en la discusión. Ya está todo mal. Tengo ANSES y todas esas cosas a las cuales echa mano el gobierno nacional cada vez que quiere agrandar la torta de presupuesto o de distribución. Con las jubilaciones no sabemos dónde va a parar la plata de los jubilados. ¿A dónde va a parar la plata de los jubilados? ¿Vos sabés dónde están yendo a parar la plata de los jubilados? A financiar General Motors. ¿Qué tenemos que hacer nosotros financiando General Motors que se funde en Estados Unidos? Que lo financien los americanos. Cuidemos la plata de nuestros abuelos, que se van a tener que jubilar. ¿Y dónde va a estar la plata cuando vayamos a quererle pagar la jubilación? A mí no me gusta decir la palabra sinvergüenzas porque suena mal, es una palabra demasiado fuerte y además es gente muy importante. Pero qué descaro, eso sí, me parece que es pertinente. Qué descaro hacer ahora esto, mírelo otra vez el título, después de lo que decían en las épocas en las que querían destruirlo todo, pero ellos no eran los eficaces. Siempre piense en los medios de comunicación, en los mismos de la crisis mató a 2 más, la crisis. Mire, créditos ANSES, el gobierno está volcando 1.000 millones por día al consumo. Esto es usar la plata de los jubilados, esa que para ellos era sacrosanta. Pero no se alcanza, La reparación histórica ya ahora es parte del pasado. En el presente le siguen mintiendo. Hoy, como un perejil, si me permite el término, entré. Porque vine acá, me dijeron, ¿sabés que ampliaron la moratoria? ¿La moratoria de los jubilados? Sí. Ah, qué bien. Bueno, por fin vamos a poder decir una buena. Y así empecé la jornada, desde que entré al canal y conversé con el productor general de estos espacios, que es Leandro Gabriel. Y nos quedamos en eso. Al rato empezaron a aparecer otro tipo de novedades que nos iban indicando que este título ya era una más de las tantas falsedades del gobierno. Se va a prorrogar la moratoria previsional conocida como jubilación de amas de casa. Entonces, cuando empezaron las dudas, ¿será posible otra vez una trampa? ¿Será que uno todavía a esta altura del partido es capaz de creerles y está equivocado? Entonces lo llamamos a una de las personas, quizás el que más sabe hoy día en la cuestión previsional en la República Argentina, que es el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, para que nos dijera qué hay detrás de esta noticia. Yo esto ya lo vengo anticipando que iba a pasar y evidentemente pasó. Van a hacer una prórroga efectivamente de la moratoria en términos formales, es decir, se va a prorrogar por 3 años la moratoria. Pero no prorrogan la fecha en la que se pueden incorporar esos años en moratoria, que siguen estando en diciembre del 2003. ¿Qué significa esto? Que ya hoy una mujer
que cumple 60 años debe haber trabajado para poder usar la moratoria 4 años en la economía formal y dentro de 3 años va a haber necesitado trabajar 7 años. ¿Se imaginan que si no pudo trabajar en la economía formal cuando era joven, cómo lo va a poder lograr después de los 50 años? Hacia el sentido común de que si se prorroga la moratoria se debe prorrogar el plazo en el que se pueden incorporar esos años, porque si no es mentirles, el triunfo del cinismo en definitiva. Por supuesto que nadie lo aclara porque es una cuestión meramente electoral. Lo que se quiere vender es vender un producto que cuando la gente vaya a la ciudad y a tratar de lograr su jubilación, no lo va a lograr, pero esa persona no va a tener prensa para decirlo. Mientras que mañana todos los titulares de los diarios, sobre todo de los diarios dominantes, va a ser: se prorroga la moratoria por 3 años. Se prorroga la moratoria por 3 años, pero no le sirve a nadie. Y esa forma parte de mi indignación. Así que este caballero, que estaba dispuesto, pese a todo lo que desconfía y recela de un gobierno neoliberal, estaba dispuesto a decir: una buena del gobierno, amplió la moratoria, me parece muy bien, han hecho sufrir mucho a la gente, etcétera. Tiene que ahora corregir esa idea y decir: una vez más engañan, o intentan por lo menos engañar a la gente. Y cuando estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de la gente que más necesita remedio. Como yo ya pertenezco a esa clase, me incluyo. Y qué pena que da que las cosas sean así. Ayer presentaba Julia Estrada esta placa. 172% ha sido el aumento de la jubilación mínima entre mayo del 2015 y mayo del 2019. ¿Y cuál ha sido el aumento de los remedios en ese periodo? Ahí está, mayo del 2015, la jubilación mínima en dólares, cómo fue cayendo, pobre jubilación en dólares. Sigamos, los medicamentos, este es el número que buscaba, 314%. ¿Se acuerda? De 172, bueno, los medicamentos de promedio aumentaron 314. Algunos llegaron casi al 800%. El acenocumarol, que no sé lo que es, pero es un anticoagulante necesario para evitar accidentes del cerebro, ha tenido un incremento de 784%. Póngale 800 directamente. ¿Hay algo más? Sí. Para que entendamos cómo juegan con los jubilados. El atenolol, un fármaco de primera elección, dicen dentro del grupo de los, esa palabra, beta bloqueantes, aumentó 677%. Estamos mencionando cosas seleccionadas por Julia Estrada, de las que sabemos que son las más usadas para tratamientos asmáticos y de EPOC, que es una enfermedad que mata si no se atiende correctamente. Aumentó su precio en un 417%. Hoy sale 2.323 pesos. Así no se puede. No se puede porque además se funciona dentro de una gran mentira. El apagón de La Plata está dando lugar a todo tipo de mentiras. Vayamos primero por el apagón, la imagen que hemos tenido de estos días en esa ciudad. Ahí está la gente reunida, parando el tránsito, porque si paran el tránsito, mire qué fácil entender esto. La televisión va, y si va la televisión, se entera la gente, pero también las autoridades. Y cuando las autoridades ven que se entera la gente, entonces algo hacen. ¿Por qué? Mucho más en un año electoral. Es verdad que a esta gente, en vez de mandarle lo que les permitiera tener luz, le mandaron policías. Pero bueno, también en algún momento los policías fueron para evitar desmanes que allí se estaban cometiendo. Hoy, en una conferencia de prensa, anunciaron que sancionaban a las empresas. Mire con lo que hay siempre detrás de una noticia. Usted dice, está muy bien. Si estas empresas no invierten, se hacen los vivos, todo lo que usted más o menos está diciendo allí alrededor de esa fogata. Pero la verdad es que para ellos es una risa, porque ganaron mucho dinero cuando les permitieron aumentar las tarifas justamente porque con eso iban a hacer la inversión, y como no la hicieron, todo fue ganancia. Por lo tanto, si ganaron 1.000 millones, pagar una multa de 50 millones, para poner nada más un ejemplo, los valores no son esos, se matan de la risa. Dame aumento de tarifas y después sancioname con lo que quieras. Por eso hay veces que son patéticos los gobernantes. Hoy hablamos con una señora de Villa Elisa, dueña de una librería, Sandra, y nos contó esto. Agua, además, porque cuando uno se queda sin luz acá, se queda también sin agua.
Hay gente que está sin luz y sin agua desde el sábado por la noche. ¿Mucha? Mucha gente, sí, mucha gente. Es como que van rotando las zonas donde ponen los generadores. En algunos lugares va rotando, o sea, te ponen un rato y después te sacan. Nadie nunca se acercó a los vecinos a decirnos esto es así, el plan de emergencia es tal, necesitan agua, necesitan algo. Nadie nada. Por supuesto que siempre el sufrimiento está mucho más cerca de los pobres, se quiere hacer amigos siempre nos está envolviendo, abrazando, pero a los ricos se les pasa pocas veces. Esa es la purísima verdad. Y esto se agranda, esto se agiganta. Hay un índice que se llama de Gini, que va de 0 a 1, es decir, cualquier movimiento que se produce de 0 a 1, imagínelo, de 1 a 100. Bueno, el índice Gini marca cuando es 1, que alguien se quedó con todo el dinero. Podría ser Macri, por ejemplo, con Caputo, con Mindlin, con toda la gente que gana tanto dinero, con todos los ricos. 0,447 ahora. Arrancó 2016, estaba más abajo, mire que la flecha viene de abajo. Estaba en 2016 en 0,427, ahora está 2 puntos más arriba dentro de ese escasísimo margen. Cada día hay mayores diferencias y eso se nota tanto. Pero hay lugares donde directamente rompe los ojos y rompe el corazón. El padre Pepe estuvo ayer en un brillante programa de nuestros compañeros de ADN con Tomás Méndez al frente. Está muy bien convocar al padre Pepe. Yo he estado cerca del padre Pepe. Me permití acompañarlo en la creación de una escuela de música en Zabaleta. Recuerdo que el piano lo conseguimos gracias a Marcelo Lombardero, el gran director de ópera, y que ahora tiene un doble gran espectáculo teatral en el Teatro San Martín. Lo digo con mucho afecto, porque un piano no se da todos los días. Y piano, una guitarra, esto y lo otro. Y el padre Pepe puso su escuela de música ahí en Caacupé. Es un héroe, el padre Pepe. Entonces está muy bien haberlo convocado cuando se trata de hablar de la situación real que vive la gente más desventurada. Y esto dijo anoche. Que viene a pedir cosas que antes no pedía. Yo decía el otro día que jamás me pidieron para cargar la tarjeta SUBE. ¿Son todos kirchneristas los que le van a pedir esto, padre? Nah, son personas comunes y corrientes de la villa. Y esto es una medición que realmente la tenemos nosotros que vivimos adentro de los barrios. Claro. Una garrafa sale 500 pesos. Entonces, realmente la situación que está atravesando la gente de los barrios populares es grave. Y realmente es verdad que se cuenta con algo que yo estuve en las villas en el 2001, sí. Pasamos la crisis ahí. Hay dos cosas que sirven y que son muy importantes al día de hoy, que son la asignación universal y los planes o los programas que pueden llevar las organizaciones sociales, que sirven como un colchón, la asignación para muchos más, los planes también para bastantes, que es algo que no teníamos en el 2001, ¿no? Claro. Pero realmente está complicado. La asignación universal por hijos como un elemento contenedor, una ayuda en medio de tantas desventuras. También hablaron con el padre Pepe del tema de la droga, de la drogadicción. Estuve, como les conté, cerca del padre Pepe hace algunos años, antes de que se fuese a Santiago del Estero. Lo mandaron para Santiago del Estero porque estaba amenazado, había hablado sobre las drogas, narcotráfico, etcétera, y lo tenían a mal traer y lo sacaron de aquí por un tiempo. Y conocí la obra que hacía. Sacaba a la gente, a los muchachos de la droga, trabajaba con ellos, les entregaba la vida. Y después vi actuar a chicos que el padre Pepe había recuperado con todos sus compañeros, Toto y esos curas, son todos increíbles. Les mando un fuerte abrazo por otra parte. Y eran los que se habían recuperado, los que trabajaban en la recuperación de los otros. Una amplísima mesa rodeada de chicos con problemas de drogadicción. Y los que trabajaban para ellos eran los que habían conseguido salir de la droga. Así que tiene autoridad para decirnos esto. Vos no incluís, ¿no? Y creo que una de las cosas que un gobierno debe hacer es tener una política inclusiva de aquellos sectores más postergados, ¿no? Porque
las villas son unas realidades estructurales que vienen de hace varias décadas. Pero cuando vos perdés esa política inclusiva, no la ponés como prioridad, considerás inclusive que es un dinero a veces hasta mal gastado, entonces se generan mayores inconvenientes, ¿no? Para sacar un chico de las adicciones tenemos que armar todo un trabajo. Claro. Nosotros le pedimos al presidente que se declarara la emergencia en prevención y en recuperación, ¿no? ¿Lo hizo el presidente eso? Lo hizo, pero te diría, el gasto del Cedronar, es decir, el dinero del Cedronar sigue siendo el mismo, con lo cual no puede avanzar en un trabajo serio. Entonces, algunos barrios tenemos una propuesta, pero hay muchísimos barrios en la Argentina que están esperando, y claro, no, la emergencia, si es emergencia, está en el primer lugar, no en el último lugar. Ahora está un poco más grande, pero yo siempre le decía, padre Pepe, ¿por qué no fue actor? Con la pinta que tiene y todo, me se reía. Elegir eso, ¿no? Elegir estar tan cerca de los que no tienen nada, de los desventurados, sacarlos de la droga, poner una escuela de música, darles misa, ayudarlos a creer, tratar de generarles una profesión, que puedan trabajar. Son personas muy admirables, pero además son testigos directos de lo que ocurre verdaderamente en una sociedad bajo las pautas, las políticas, el desenfreno del neoliberalismo. Por eso valió tanto que lo hayan invitado anoche, hacía tiempo que no lo veía públicamente al padre Pepe. Lo trajo ADN. En ADN, el comienzo del programa me resultó muy interesante. Usted sabe la lucha que se despliega frente a los medios que yo llamo mafiosos, pero eso corre estrictamente por mi cuenta. Tomás Méndez mostró cómo lo hostigaron. Parece mentira que lo hayan hecho. Bueno, que él mismo lo cuente. Esto va a ser una constante, te lo dijimos. El único candidato que no va a faltar en estas elecciones justamente son las noticias falsas. Lo que pasa es que una cosa es analizarlo objetivamente, alejándose como periodista ante un fenómeno que está ocurriendo, y otra cosa es ser parte de lo mismo. Lamentablemente este fin de semana nosotros, en este programa, yo en realidad particularmente, he sufrido una fake news del Grupo Clarín. El Grupo Clarín empezó a operar tremendamente de una cosa totalmente sacada de contexto, de lugar. Uno no entiende por qué lo hicieron. Te lo dijimos varias veces, ¿eh? Te dijimos varias veces en este programa que estábamos hablando con pruebas y no entendíamos por qué el resto de los medios de comunicación decían cosas diferentes, obviamente no mostrando absolutamente nada. Como nos gusta mostrarte las pruebas, te vamos a mostrar lo que hicieron estos muchachos este fin de semana. Fíjate lo que hizo. La Voz del Interior es un medio del Grupo Clarín, claramente está dirigido desde Buenos Aires, pero es un medio de Córdoba. Fíjate, Tomás Méndez encabeza la lista para diputado nacional de todos en Córdoba. El segundo lugar es para la diputada nacional de la Cámpora, Gabriela Esteves. No podemos ser parte de una lista encabezada por un periodista, tuiteó un sindicalista que se llama Mauricio Sailem, que es parte del SURBA, que es recolectores de residuos en Córdoba. Son gente, la verdad que intrascendente para la política en general, y la verdad que me hace muy bien que me puteen. De todas maneras, uno no entiende por qué hizo esto el Grupo Clarín. Nosotros sacamos un tuit inmediatamente, dijimos, vamos a desbaratar esta operación que está haciendo el Grupo Clarín, y fíjate lo que hizo el Grupo Clarín. Fíjate lo que hicieron, La Voz, ¿no? En Córdoba. Dale, mostrámelo, Jorge, por favor. Esta era la noticia. Hoy no aparece más la noticia. Si uno la busca, dice página no encontrada, la borraron los caraduras. La página que intentas ingresar no está disponible. Asegúrate de haber puesto bien la dirección. No, asegúrate vos de poner información. Asegúrense ustedes, Mañeto, de poner bien la información, y si no, no operen de la manera en que lo hacen. Esto es burdo, esto es berreta, esto es... Es todo eso, tiene razón Tomás. Y después está el caradurismo para hacer cosas como las que se refieren a las escuchas. Ya no van los tiempos para hablar ampliamente del tema escuchas, pero sí tome nota de esto que por segunda vez, en no muchos días o semanas, dice la ONU sobre lo que pasa en la Argentina. Que tome nota la Corte Suprema de Justicia, porque no alcanza con que hayan dicho las escuchas son ilegales, porque las están aplicando en 3 causas. Bonadío y toda la runfla están todavía con eso. El relator de la ONU criticó el uso de escuchas a presos. Es decir, los tienen presos sin que corresponda. Son presos políticos, con toda la palabra, separada en políticos. Esos son.
Y, sin embargo, siguen usando las escuchas. Las van a querer utilizar. Al otro día, Clarín se reía de lo que dijo la Corte, transcribiendo las escuchas para mostrar quién es el que manda, que es uno de los propósitos permanentes que tiene ese medio. Por eso estoy con la ONU, algo grato que sucedió hoy. Jorge Argüello es un destacado hombre de la diplomacia, ha sido embajador y estuvo en la ONU participando de un nuevo reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Esto es otro, apareció otra cosa ahí. La cuestión Malvinas, dice Jorge Argüello, en el Comité de Descolonización ONU en Nueva York, que desconoce la disputa bilateral de soberanía, manda a la sesión del Comité de Descolonización a un funcionario de menor rango para tomar nota. Se sienta atrás de todo para ningunear al comité. Bueno, mañana vamos a tener una ampliación de esto, pero quería mostrarle que todavía hay gente que lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, eso que Macri y su gobierno han dilapidado de todas las maneras. Lo que se consiguió de respeto en el mundo por la lucha con las Malvinas se terminó porque había que hacer negocio. Nosotros tenemos que hacer negocios con Gran Bretaña, no pelearnos por las Islas Malvinas, que como bien, entre comillas, dijo Macri hace algunos años, es un territorio lejos que encima nos va a costar muchísimo dinero tenerlo, así que mejor que sean Falkland y no Malvinas. Pichetto, ya que estamos con este tema de la diplomacia y demás, habló, se acuerda, en la campaña de lo Bolsonaro contra los inmigrantes, pero en forma particular lo hizo contra los peruanos y ahora le responden. Un candidato rechazado por sus dichos xenófobos. Si quieren los repetimos, pero si no vamos directamente a la respuesta. Vamos a la respuesta. Se llama Mario Zúñiga, es representante de Perú en el grupo andino, y esta es la expresión justificada del enojo del representante de un país que sí ha sido amigo de Argentina, pero no en cualquier momento. Ha sido amigo de Argentina en las malas, durante la guerra de las Malvinas, ya que estábamos con ese tema. Merece otro trato. Ya lo traicionó una vez un gobierno argentino, el de Menem, dándole armas a Ecuador. Estas cosas insólitas que han ocurrido en los tiempos del neoliberalismo. Había que vender armas para vaya a saber uno qué diferencia, y se las vendían a Ecuador en la guerra contra Perú. Y además hablaban de neutralidad, cinismo puro. Pues ahora Mario Zúñiga, desde ese país, le responde a Pichetto por su ataque a peruanos, que son 400.000 los que viven en la Argentina. Usted eso, señor Miguel Pichetto. Los argentinos no son cómplices de los peruanos, somos hermanos. Cómplices son los delincuentes, señor. Está usted en campaña, es verdad, pero hay que hacer docencia política. Usted no puede ofender a una nación, usted no puede ofender a los argentinos. Esa noble nación también, habiendo tantas cosas lindas que recordar. ¿Por qué no a Manuel Belgrano, que tuvo que ver la independencia argentina, como San Martín en la independencia peruana? A Domingo Faustino Sarmiento, gran presidente, usted aspira a ser vicepresidente de esa gran nación. Por usted no van a votar, señor Pichetto, si usted no se retracta. El pueblo argentino es hermano del pueblo peruano. ¿Cómo no recordar a Roque Sáenz Peña, que fue presidente de la Junta Militar de su país, que vino en el año 1879 con un puñado de hombres nobles argentinos, cuando el Perú pasaba tiempos difíciles como los tiempos difíciles que pasó Argentina el 2 de abril de 1982, donde el Perú tiene algo que decir en esa guerra de las Malvinas? ¿Qué diría cualquier buen representante de su pueblo argentino si en España, donde hay tantos argentinos, o en Estados Unidos, etcétera, estigmatizaran lo argentino? La reacción sería inmediata, desde el dolor, porque hay cosas que francamente ofenden a la condición humana, no solamente a la política. La columna sigue mañana, si Dios quiere, pero tenemos mucho por hacer todavía, hasta que llega Gustavo Silvestre. Luli Trujillo.